Hola, hoy vamos a hablar del continente europeo, población y ciudades. El territorio de Europa. El continente europeo se sitúa en el hemisferio norte. Forma parte de Eurasia. Europa es un continente pequeño y se distribuye en 49 estados. Existen grandes diferencias entre el territorio de los países europeos. Algunos son muy extensos, como la Federación de Rusia. Otros países son muy pequeños. Es el caso de Ciudad del Vaticano. La dinámica natural de la población de Europa. La natalidad y la fecundidad. La tasa de natalidad europea es baja desde 1975. Las razones que explican esta baja tasa son la situación de la mujer, la extensión de algunas medidas y el incremento del porcentaje de la población con una edad superior a la de tener hijos. La mortalidad y la esperanza de vida. La tasa de mortalidad europea se sitúa en torno al 11 por 1000. Ha aumentado en los últimos años por el envejecimiento de la población. Esta diferencia se debe a dos factores. Las corrientes emigratorias han restado población en edad de tener hijos y han incrementado el porcentaje de la población en edad avanzada. La esperanza de vida media en Europa, que es de 77 años, 80 las mujeres y 73 los hombres. Europa Oriental está por debajo de esa media. El crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo fue alto en Europa hasta 1914. A partir de esa fecha, el crecimiento natural europeo sufrió oscilaciones entre periodos de descenso, con motivo de las dos guerras mundiales y de fuertes ascensos en los años posteriores a los conflictos bélicos. En 1955 comenzó a descender la tasa de natalidad. El crecimiento vegetativo no ha sido igual en toda Europa. En los países nórdicos y occidentales se ha mantenido en cifras bajas y en descenso, pero siempre positivas. En los países orientales y meridionales ha tenido cifras más altas, pero cuando comenzó a descender lo hizo hasta cifras negativas que hoy se mantienen. Los movimientos migratorios de Europa. Las migraciones exteriores en Europa. Los movimientos migratorios europeos han tenido dos etapas claves, una de migración y otra de recepción de inmigrantes. La etapa emisora de emigrantes se prolongó hasta 1950. En algunos países, el descenso de la mortalidad y el mantenimiento de una elevada natalidad dieron lugar a un fuerte crecimiento demográfico y mucha población tuvo que emigrar en busca de trabajo. La etapa receptora de inmigrantes se prolongó a partir de 1950. La causa fue la progresiva caída de la natalidad, que provocó el descenso del crecimiento vegetativo hasta obtener cifras negativas en 1995. La evolución del saldo migratorio en estos años ha dependido de la situación económica. Los periodos de crecimiento de 1950 a 1975 y de 1995 a 2007. Migraciones intraeuropeas. Europa es un continente con importantes diferencias migratorias por países. Destacan dos tipos de migraciones. Algunas corrientes migratorias son consecuencia de los diferentes niveles de desarrollo y de oportunidades de empleo. A partir de la crisis que se inició en el 2007, que afectó con mayor intensidad a los países de Europa meridional, se produjo una fuerte migración desde esos países hacia los más ricos de la Unión Europea. También destacan las migraciones principalmente de jubilados desde los países del norte de Europa. La evolución de la población europea y el crecimiento real. La evolución de la población. El crecimiento ha sido menor que el conjunto mundial. La población europea suponía el 20% de la población mundial en 1980. Y actualmente representa en torno al 10%, incluyendo a la población de los territorios europeos de Rusia. El crecimiento de la población europea ha atravesado 4 fases: 1800 a 1918, introducción de las distintas innovaciones industriales en la economía; 1918 a 1945, la llamada gripe española, 1918 a 1919, y el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. De 1945 a la década de los 90. A partir de 1945 la población se recuperó y volvió a situarse por encima de las cifras de 1918. Desde los años 90 hasta la actualidad, la población europea se ha estancado por el envejecimiento y por la caída de la natalidad, fundamentalmente. Un crecimiento desigual. No ha sido igual en toda Europa. Europa septentrional y occidental han evolucionado a un ritmo similar. De 1950 a 1965, el crecimiento real aumentó para descender progresivamente hasta comienzos de los años 80. Europa Oriental tenía un crecimiento alto hasta la década de los 50, pero empezó a descender entre 1950 y 1960.
Europa meridional aumentó su población hasta 1975. Desde esa fecha y hasta 1995 sus cifras fueron decrecientes. El reparto de la población europea. La distribución de la población. Europa tiene grandes disparidades entre la población absoluta de los países que lo forman. Las mayores densidades de la población se concentran en el sur del Reino Unido y en la zona que delimita París. Esta zona es la más desarrollada económicamente de Europa. Las menores densidades de la población se encuentran en el este y en el norte. Las causas de la distribución de la población. Causas naturales. El medio físico de Europa afecta al reparto de la población. Así, los sistemas montañosos y las zonas frías del norte y del este reducen el número de habitantes. Causas socioeconómicas. La población tiende a concentrarse donde hay más empleo, mejores salarios e ingresos, mayor calidad de vida y servicios. La estructura demográfica de Europa. La estructura de la población europea. La población de Europa está envejecida. Se pueden agrupar en distintos tipos de estructura por edades. Países con una población muy envejecida, más del 20% tienen 65 o más, con unas tasas brutas de natalidad y mortalidad bajas o muy bajas. Países con una población envejecida por las consecuencias de saldos migratorios negativos acumulados durante años. Tienen una tasa de mortalidad baja, porque su población tiene acceso a servicios sanitarios, y una tasa de natalidad baja, generalmente inferior a la de mortalidad. Países con una población poco envejecida, menos del 15%, tienen más de 65 años. Tasa de natalidad relativamente alta y una de mortalidad baja o muy baja. Países con saldos migratorios positivos. Países con una población muy poco envejecida suelen tener saldos migratorios negativos con elevadas cifras de natalidad. Los problemas de una Europa envejecida. Europa es el continente más envejecido del mundo. Las tasas de natalidad disminuyen porque hay menos porcentaje de personas en edad de tener hijos, mientras que el porcentaje de población adulta que trabaja y cotiza a la seguridad social y a los sistemas de pensiones se reduce y por tanto también la recaudación para su mantenimiento. Las políticas demográficas actuales. El envejecimiento de la población europea genera problemas a los que los estados intentan hacer frente de tres maneras. Políticas de apoyo al aumento de la natalidad. Se aplican medidas como reducir los impuestos que pagan las familias con hijos, ofrecer un sistema educativo de calidad gratuito, ajustes en los sistemas de pensiones de jubilación. Estas políticas han creado un debate sobre cómo obtener los fondos necesarios para cubrir ese gasto. Políticas de atracción controlada de población inmigrante. Se trata de población joven y en edad de trabajar, que ocupa los puestos de trabajo que una población envejecida no puede cubrir, que paga impuestos y que eleva la natalidad. La población urbana europea. Europa, una población urbana. La población urbana de Europa representa casi el 80% de sus habitantes. La tendencia es que la población urbana europea vaya aumentando en los próximos años, aunque a un ritmo algo menor que en las últimas décadas, según las proyecciones demográficas de la ONU. La población meridional y la oriental tienen menor porcentaje de población urbana. Estas diferencias se deben, entre dos aspectos, a dos causas. La definición de ciudad. Hay criterios diferentes para establecer qué es una ciudad. El desarrollo económico. Los países que se industrializaron antes y alcanzaron un grado de desarrollo económico alto tenían, a mediados del siglo XX, cifras muy altas de urbanización. Un espacio urbano europeo. Más del 35% de la población urbana europea reside en grandes áreas urbanas, que tienen más de 3.000 habitantes y constan de una sola ciudad o de conjuntos de ciudades próximas entre sí y conectadas entre ellas. Las ciudades europeas. La evolución de las ciudades europeas. La gran mayoría de las ciudades europeas se remonta a la época romana meridional. Desde los últimos decenios del siglo XX, el crecimiento urbano es difuso. Los terrenos y localidades próximas a la ciudad reciben población y actividades económicas de esta y pasan a formar parte del espacio urbano. La estructura de las ciudades. Las ciudades europeas suelen tener la siguiente estructura urbana. Casco histórico. El origen de la ciudad
ensanches. Se edificaron entre 1850 y principios del siglo XX. Barrios tradicionales. Se construyeron en las afueras del siglo XXI. Barrios de negocios. Se han construido en zonas próximas al centro en ciudades más grandes. Zonas urbanas con crecimiento difuso. Se han edificado desde finales del siglo XX.